día con todos. Gracias a Dios por una semana más de victoria. Gloria a Dios que estamos aquí reunidos. Que Dios nos permite amanecer, que Dios nos permite estar concentrados en Él. Que Él es la respuesta a todos los problemas. Que podamos comprender diariamente la respuesta que nosotros ya tenemos gracias a nuestro Salvador. Dios envió a Jesús para salvarnos. Envió a salvar al pueblo de su pecado. Y antes de pasar al mensaje, vamos a orar. Gracias, Señor, por este día, Señor. Sé tú guiándonos, abriéndonos entendimiento. Sé tú, Padre Celestial, dándonos a entender y a conocer, Señor, tu palabra viva y eficaz. A ti, bendito Padre, sea toda la gloria y la honra, Señor. Confiamos en ti, Señor, que tú hoy nos hablarás para que nuestras vidas, Señor, estén enfocadas en cumplir tu mandato eterno y que todo problema mental, Señor, sea quebrado, toda angustia, ansiedad sea consumada, Señor, y podamos, Señor, levantarnos como tus discípulos. A ti, bendito Dios, sea toda la gloria y la honra, Señor. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien. Familia, Filipenses 4:13. ¿No? Hoy día hemos hablado del pasaje de meditación, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿No? Necesitamos fuerzas diariamente, porque cada día suceden circunstancias, situaciones, ¿no? que nos distraen, que nos llenan de angustia, de ansiedad. Y por eso que Dios ha venido a salvarnos. Ha venido a salvarnos porque el hombre sin Dios se ahoga diariamente, no sabe qué hacer. Solamente está contento cuando tiene plata, cuando tiene un regalo, cuando tiene algo material, pero sin algo físico no está contento. Ese es el hombre sin Dios. Y el hombre nace sin Dios por causa del problema original. El hombre, al estar sin Dios, vive bajo el acta de maldición y cegado, sin oír, está desesperado. Por eso que Dios ha venido a salvar al pueblo de su pecado. Sabemos que el pecado es la separación del hombre con Dios y nosotros quedamos separados de Dios no por culpa nuestra, sino por culpa del origen, ¿no? Dios en Génesis 1 y Génesis 2, Dios nos ha creado con todas las bendiciones, nos ha creado con su imagen, nos ha creado para estar con Dios. Pero en Génesis 3, ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema donde Satanás estratégicamente entra a la mente de la creación de Dios y le pone un deseo. El deseo de mirar lo físico primero, porque ve el fruto primero. Y Dios le dio una palabra espiritual. No es lo físico primero es lo espiritual. El hombre cambia y pone primero lo físico y después lo espiritual. Es ahí donde se queda sin Dios y así se multiplican. Y en esa multiplicación estamos nosotros. Porque nosotros venimos, ¿no? Del tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo y los padres y estamos acá, ¿no? De la multiplicación estamos nosotros. Y esa multiplicación viene sin Dios. Por eso que Dios genera este plan perfecto para poder estar ahora con Dios. Necesitamos ser salvados de esa maldición, salvados de esa separación. Desde Génesis 3:15 Dios nos da la solución. Porque cuando el hombre cambia lo espiritual por lo físico, pone primero lo físico, desde ese momento entra la maldición, donde empiezan a producirse los espinos y cardos, que ya nosotros lo conocemos, que está escrito en Génesis 3:17, ¿no? 18 y 19, ahí claramente dice que tendremos el dolor todos los días de nuestra vida. Entonces necesitamos ser salvos de esa maldición, de ese dolor. Pero Dios nos da la respuesta desde el inicio. Desde Génesis 3:15 Dios nos da la respuesta. Nos dice que van a ser de la simiente de la mujer que Dios escoja, ¿no? Va a salir de esa simiente engendrado. Para que pueda salir algo de la simiente tiene que estar engendrado por alguien, ¿no? Pero en este caso va a ser engendrado por Dios,
engendrado por Dios, sale de la simiente de la mujer, quien va a salvar a nosotros de este problema espiritual. Porque este problema espiritual ya ha traído muchas consecuencias físicas hasta el día de hoy. Y nosotros necesitamos conocer esta respuesta. Y es acá donde quiero decirte, no vayas a buscar primero lo físico para ser feliz. Busca primero lo espiritual. Primero conoce tu lado espiritual. Primero descubre tu condición espiritual. Y ahí vas a manejar las cosas físicas que están aquí en la tierra. La espiritualidad no es una religión, la espiritualidad no es poner una velita, no es una procesión, no es un ayuno, no es un diezmo, no es irte de retiro. La espiritualidad es conocer lo que está en tu interior, lo que está dentro de ti. Que mucha gente termina yéndose a la tumba sin conocer su lado espiritual. Y necesitas conocer tu lado espiritual. Mucha gente siente un vacío. Lo que la ciencia le llama vacío existencial. La gente lo siente vacío, por eso sale a buscar felicidad, sale a llenarse de felicidad, sale a llenarse de tatuajes, sale a embriagarse, sale a drogarse, sale a ir a la fiesta, sale a amanecerse, sale a los videojuegos, sale a tragamonedas, sale a muchos lugares para llenar eso, pero no lo consigue, no lo logra. Todo es momentáneo. El mundo tiene una paz. Pero Jesús nos dice claramente, yo no doy la paz como el mundo la da. El mundo la da momentánea. Jesús la da eterna. Es que necesitas resolver tu condición espiritual, necesitas resolver el problema espiritual. Si no resuelves el problema espiritual, entonces tu vida va a seguir produciendo espinos y cardos. El fracaso no va a parar. De uno pasa al otro, de otro pasa al otro, de un fracaso pasa otro fracaso, de otro fracaso pasa otro fracaso. Y después dicen, ¿por qué tengo mala suerte? O ¿por qué estas cosas me pasan a mí? O con qué facilidad le gustan echar la culpa a Dios. Dios no está conmigo, pero nadie dice, el diablo fue, o fue el acta de maldición, o es lo que está escrito en Génesis 3:17, 3:17, 16, 18 y 19. No lo dicen. ¿Por qué? Porque no conocen su lado espiritual. Cuando conocieran su lado espiritual, entonces ya no van a ser religiosos, entonces ya no van a estar sufriendo, sino van a saber, esto pasa por esto. Este problema aún me está persiguiendo, entonces hay que consumarlo porque ya el acta está anulada y yo tengo que establecer el reino de Dios es Cristo, porque ahora conozco a Cristo. Ahora conozco quién es Cristo, conozco por qué tengo que tener a Cristo, conozco por qué Cristo tiene que estar en mi vida. ¿No? Y esa es una verdad y una realidad de la cual nosotros tenemos que entender. Eso no se resuelve con dinero. El lado espiritual nunca lo vas a poder resolver con dinero. El lado espiritual nunca lo vas a poder resolver con cosas materiales. El lado espiritual nunca lo vas a resolver ni con viajes, ni con oro, ni con nada. Tu lado espiritual, nuestro lado espiritual, solamente lo resolvemos con Cristo, nada más. Que eso es lo que tenemos que entender. Solo con Cristo resolvemos nuestro mundo espiritual, nuestro interior. ¿Por qué no te sientes amado? ¿Por qué sientes que cuando amas no es suficiente? ¿Por qué sientes que cuando tú das todo de ti, te fallan? ¿Por qué sientes que cuando no das nada es lo mismo que cuando das todo? Porque no estás conociendo tu lado espiritual. Porque no estás conociendo la verdad de tu interior. No estás permitiendo que en ese vacío gobierne Cristo y que sea solamente Cristo. ¿Cuánto tiempo piensas en Cristo? En tus 24 horas. ¿Cuánto tiempo estás pensando? ¿Cuánto tiempo lo tienes? Hay gente que pasa horas viendo el fútbol, viendo las redes, en el chisme, buscando que otros le resuelvan su vida. Así se pasan horas. En las 24 horas que Dios nos regala diariamente, en esas 24 horas, en ese hoy que nos regala, ¿cuánto tiempo estás en Cristo? ¿Cuánto tiempo? Desde ahí nomás date cuenta cómo está tu condición espiritual. Desde ahí nomás analiza cómo está tu condición espiritual. Entonces hay que reestructurarla, hay que cambiarla, hay que renovarla. Tenemos que hacer algo.
Tenemos que esforzarnos y ser valientes para que nuestro estado espiritual cambie. Y eso no es religión, eso es la verdad. ¿Qué es lo que hay en tu interior? ¿Qué te está haciendo sufrir? ¿Qué te sientes tan pequeño? Te pones tan guapo, te pones tan guapa, pero te sigues sintiendo pequeño. Mucha gente piensa que es feo. Satanás es tan astuto para engañar, piensa que es feo, que nadie lo va a aceptar, que no es bueno para agradar. Entonces trata de hacer cosas físicas para dejar de ser feo, porque no ha resuelto su lado espiritual, porque no ha resuelto su vida espiritual. Sigue estando sin el Espíritu de Dios y lo único que tienen en su vida son otros espíritus que lo están gobernando y lo llevan a las cosas físicas para querer resolver su problema. Y no lo van a lograr, no lo van a conseguir. El ser humano camina, ¿no?, con deseos. ¿Estás deseando buscar el Evangelio hoy? ¿Estás deseando hacer tu devocional hoy? ¿Estás deseando pensar en Cristo hoy? ¿Dónde está tu deseo? ¿Dónde está ese deseo? ¿Ese deseo dónde está? Muchos dicen, ay, hermana, no es para tanto, es para todo, porque si no estás en Cristo, estás sufriendo, porque siempre te van a fallar. Y es más, está escrito, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces quiere decir, te va a ir mal si pones tus confianzas en las cosas materiales, en las cosas físicas. Hoy en día la gente se vuelve fanática para querer llenar su vacío existencial. Se vuelve fanático y cree que el fanatismo le va a resolver sus problemas. Se pelean parejas, se pelean amigos, se pelean amistades, se trompean, se matan por el fanatismo. ¿Le resolvió su lado espiritual? No se lo resolvió. ¿Lo calmó por un momento? Quizás, pero no le resolvió. Al contrario, le dio un problema. Por eso es que Dios ha venido a salvarnos de ese problema. Porque muchos dicen, ¿y ahora qué hago? Acá está la respuesta. Dios ha venido a salvarte del fanatismo, del vacío, de la autoestima bajísima, del desear cualquier otra cosa para poder ser feliz, y terminan volviéndose adictos, terminan volviéndose dependientes de parejas, dependientes de drogas, dependientes de las redes, dependientes de obscenidades, dependientes de cosas horribles para poder ser felices o calmarse o llenar vacíos. Pero siguen perdidos en la miseria mental, siguen vacíos, porque eso solamente lo resuelve Cristo. Cristo. Por eso medita. ¿Cuánto tiempo tú tienes a Cristo en tu vida? ¿Cuánto tiempo? A veces veo gente que está en el tren eléctrico. Todo el viaje está con el teléfono en la mano viendo el TikTok. Y ahí está, maldito el hombre que confía en el hombre. Está poniendo su vida en lo que otros hacen para llenar el vacío. ¿Qué está haciendo? Sembrando maldición. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y la pregunta es, ¿que no voy a poder ver nunca las redes? Por supuesto que la tienes que ver, porque ahora estamos utilizando un medio de las redes. Sí los tienes que ver, pero la pregunta es, ¿con qué finalidad vas y buscas las redes? ¿Para llenar el vacío? ¿Para informarte? ¿Para enterarte? ¿Para tener conocimiento de alguna noticia? ¿Para saber en qué condición está el mundo? ¿O lo haces para llenar el vacío? Que tiene que haber un fondo. Si lo haces para llenar un vacío, entonces, ¿qué estás pasando? Estás multiplicando la maldición en tu vida. Es que nosotros tenemos que estar alertas. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que cada uno de nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos primero. Ya que lo vamos a ver en la Biblia, en las Escrituras. Dice que tenemos que tener misericordia de nosotros mismos. Y la solución de nosotros, si nosotros pensamos en nosotros, vamos a buscar la solución para nosotros. Y acá nos ha dado. La solución es Cristo. Y Dios nos ha enviado la respuesta. Y solamente hay uno que nos puede salvar. Solo hay uno nada más. No hay nadie más.
Aunque los padres quisieran salvar a sus hijos, no lo van a lograr. Aunque los esposos quieren salvar a sus esposas, no lo van a lograr. Viceversa, esposas a los esposos, no. Ni hijos a padres, ni padres a hijos. No hay ni dinero, ni nada. No va a poder salvarlo del sufrimiento mental, de la angustia que hay en el interior. Cuando hay una persona que está sufriendo, ¿qué palabra le consuela? No hay, no existe. No existe. Por eso Dios ha venido a salvarnos, no para tener alegría momentánea, sino para poder establecer el reino de Dios en nuestra vida, en nuestra vida. Y vamos a ver la respuesta cumplida. Vamos al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21. Quizás todos dicen que conocen este pasaje bíblico, pero más allá de conocerlo, ¿qué tanto lo entiendes? ¿Qué tan profundo este pasaje bíblico se aplica en tu vida? ¿Cómo corre este pasaje bíblico por tus venas? ¿Cómo se establece en tus neuronas este pasaje bíblico? ¿Qué tanto está sellado en tu sistema nervioso central adentro, en el centro de tu mente, de tu cerebro? ¿Qué tanto está centrado ahí? Dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Viene un ángel de Dios y le está diciendo a José, que era el que estaba cuidando a María, le está diciendo claramente que le va a poner un nombre al Mesías, le va a poner un nombre al Cristo, le va a poner un nombre a Emmanuel, le va a poner un nombre al Salvador, va a tener un nombre para que nosotros, su pueblo, podamos llamarlo por su nombre. Este nombre tiene un significado. Este significado es profundo. Si lo entiendes, lo crees y lo aplicas, está la solución a todos los problemas. Está la solución. Pero ¿por qué no se da la solución en tu vida y por qué sigues sufriendo? Porque no estás creyendo. Así de simple. Es que si no crees, no hay solución. Es que si crees, lo vas a resolver. Pero si no crees, no hay solución. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este es el nombre del cual nosotros vamos a clamar. Vamos a llamar el nombre que está por encima de todo nombre. Por encima del nombre de Gabriela Villacris está este nombre, Jesús. Jesús es el nombre del Mesías, el nombre del Cristo, el nombre del Salvador, el nombre del Manuel, el nombre del ungido, el nombre que Dios anunció en Génesis 3:15. ¿De quién va a nacer de la simiente de la mujer? Este es el nombre. Este que Dios anunció en Génesis 3:15 es el que ahora ya se cumple y va a tener un nombre. Este nombre se llama Jesús, pero este nombre tiene un significado y ese significado es profundo, porque tú tienes que saber de qué te va a salvar. Tú tienes que saber si es Salvador, de qué salvación estamos hablando, porque mucha gente recibe la salvación como si fuera un circo. Pasen al frente, repitan la oración de salvación y ahí se queda y están esperando sentir algo, una sensación. Unos quieren caer, otros quieren llorar, otros quieren sentir algo y el que no siente nada dice no sentí nada. Es que no es lo que sientas, es lo que entiendas. Cuando tú recibes es porque estás creyendo. Ahora, ¿en quién estás creyendo? En Jesús. ¿Quién es Jesús? El que salvará a su pueblo de sus pecados. El que salvará, estaba diciendo en ese momento. Ahora van a ser quien nos va a salvar. Hablo de pueblo, no hablo de mundo. Vino un ángel de Dios y dijo el que salvará al pueblo. Hay mucha diferencia en pueblo y mundo. Recuerden que en Génesis 3:16 en Juan 3:16 dice, Dios ama al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito. Dios ama al mundo y al mundo le ha dado a su Hijo. Pero a su pueblo le está diciendo, este Jesús, este Hijo se llama Jesús, que es para salvarte a ti. Entonces, en el mundo que Dios ama, le ha dado a su Hijo. Pero hay una diferencia, el mundo y el pueblo. No todos los del mundo están en el pueblo de Dios. ¿Y cómo sé que estoy en el pueblo de Dios?
porque estás aquí. Porque estás creyendo en este Dios. Estás creyendo en este Jesús. Estás creyendo en el Mesías. Estás creyendo en este camino que te lleva al verdadero Dios. El mundo que está bajo el acta de maldición, que está bajo el gobierno del reino de las tinieblas, que está gobernado por el enemigo, ¿no? El mundo, Dios no lo ha desechado, Dios lo sigue amando. Y por eso que Dios envió al Mesías al mundo. Pero solo se va a salvar el pueblo de Dios. Solo el pueblo de Dios se va a salvar. Y tú estás aquí porque eres parte del pueblo de Dios. La pregunta es, ¿crees que eres parte del pueblo de Dios? ¿Te consideras que eres parte del pueblo de Dios? ¿O tú solo te estás poniendo requisitos para ser parte del pueblo de Dios? Porque acá Dios no te ha pedido requisitos. Dios en ninguna parte de la Biblia te pide requisitos. Lo único que Dios te dice es que creas. Que tienes que creer. Porque solamente cuando tú crees en el Hijo y entiendes por qué el Hijo está en la tierra, por qué llegó a la tierra y por qué ahora está acá con nosotros, y lo entiendes, tu mente se va a renovar. Y ahora ya no vas a ser el de antes. Se va a aplicar el que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. ¿Me entiende? Entonces, Jesús es el que va a salvar al pueblo de sus pecados. ¿Qué quiere decir? Solo Jesús no va a permitir que yo ahora esté separado de Dios. Solo por medio de Jesús, ¿no? Yo voy a estar ahora con Dios. Porque ya hemos entendido claramente de que estar sin Dios, ¿no?, me mantiene en pecado. Y como estoy sin Dios, estoy en pecado, y esa condición pecaminosa hace que yo haga muchas cosas, ¿no? Muchas cosas sin Dios. Y eso donde me lleva al fracaso y me sigue llenando de vacíos. Entonces, podemos ver claramente que Él, ¿quién es Él? Jesús. ¿Qué significa Jesús? El que ha venido a salvarnos a nosotros. Yo necesito entender claramente que tienen que salvarme de ese vacío, de esa angustia, para ya no ser dependiente de drogas, de alcohol, de pareja, dependiente de materialismo, dependiente de muchas cosas para ser feliz. Tienes que ser salvado de eso, porque eso lo único que te conduce es a la sentencia del fuego eterno, te conduce al infierno. El infierno existe, es real. El cielo existe, es real. ¿Y cómo yo lo sé? Porque está escrito. La escritura es tan real que todo lo que está en la escritura se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Y hay algo que falta cumplirse, pero está escrito, no se ha borrado. Es el Apocalipsis. La gente de chismoso quiere entrar al Apocalipsis. ¿Para qué? El Apocalipsis está. Si la gente no leyera un Apocalipsis de chismoso y verdaderamente lo entendiera, de inmediato buscaría la salvación. Quisiera ser salvado de ese Apocalipsis. Así pasó en los tiempos anteriores. Dios hablaba, buscaba a los hombres de Dios. Y ahí vamos a ver el testimonio de Moisés. Dios hablaba, buscaba a los hombres de Dios. No estaba el libro aún. Y se cumplió. La palabra de Dios se cumple. Ha restaurado tu vida, ha restaurado tu mente, ha permitido que hoy en día puedas escuchar el Evangelio, ha permitido, ha hecho la obra maravillosa y perfecta de que tú puedas agarrar una Biblia y leerla. Eso era imposible antes de que llegues a tener ese encuentro con el Señor. Y ahora ya lo estás. Ahora eres pueblo de Dios. Ahora eres el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que Dios te ha escogido ha venido a salvarte. Cuando lo entiendes, corres. Quiero ser salvo. No quiero estar en ese Apocalipsis. No quiero irme al infierno. No quiero sentencia. Quiero aprenderlo. Quiero saberlo. Quiero entenderlo. Porque quiero que mi vida se aplique. Serás salvo tú y tu casa. Seguimos. En Salmo 130, versículo 8, nos dice: y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Dios nos habla en Génesis 3:15 que van a ser quien le va a herir a Satanás.
Quiere decir de que si nosotros caminamos en esta tierra que está maldita y lo mantenemos a Satanás herido, no nos va a poder alcanzar. Y solamente se lo vamos a lograr por medio de Jesús, el Cristo. Por medio de nuestro Salvador, por medio de Jesús, el que ha venido a salvarnos. Y con el transcurso del tiempo, antes de que se cumpla esta promesa, anuncia Dios al pueblo por medio de David. Y David lo tenía clarísimo, clarísimo. Esta es la fe y la convicción que nosotros tenemos que tener. Mucha gente duda, ¿no? Mucha gente duda de que existe el infierno. ¿Cómo vas a dudar si, mira, David no lo vio, lo creyó, Dios le respondió y le dio una palabra poderosa, la que hoy en día nosotros estamos deleitándonos? Y dice, y Él redimirá. Ese Jesús va a redimir, claro. Él es el único que ha venido a salvarnos, no hay nadie más. Y Él redimirá a Israel, al pueblo de Dios, de todos sus pecados. Ya no vamos a estar separados de Dios. Necesitamos hoy no estar separados de Dios. Necesitamos hoy concentrarnos. Si viene algún pensamiento malo, negativo, del recuerdo, del pasado, situaciones, consúmalo. No lo alimentes. No, para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En Tito capítulo 2, versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. Él ha venido a salvarnos. Tito lo predicó luego, después de la resurrección. Génesis 3:15, Dios lo anuncia, David lo anuncia por revelación del Espíritu Santo que van a hacer. Y Tito, en el libro de Tito, este apóstol lo habla, lo dice, mira lo que pasó, se cumplió, ahora tenemos esta respuesta, hoy tenemos esta respuesta. Nos ha venido a salvar del infierno, del fuego eterno, de la maldición, de los espinos y cardos, del dolor todos los días, de tener el pan de cada día sufriendo, buscando qué voy a comer, qué esto, qué va a pasar, que aquí nos ha venido a liberar, a salvar de todo eso. Ahora somos libres, ya no estamos separados de Dios, ya no estamos en pecado. Por eso que la palabra dice, ¿no? Si un pajarillo tiene que comer, ¿cuánto más un hijo de Dios? Sin angustia, sin ansiedad, pero confía, cree. Para que confíes y para que creas necesitas conocer las Escrituras. Y he escuchado a mucha gente que dice que él no lee la Biblia, no leen la Biblia porque ellos son de otra religión. Y las Escrituras no pertenecen a ninguna religión. No pertenecen. Porque Dios no ha venido a establecer religiones. Dios ha venido a salvar a su pueblo. Esa es la verdad. La respuesta es que Dios ha venido a salvar a su pueblo para que ya no estén en pecado. Tito dice, quien se dio a sí mismo, vino Jesús. Él, Jesús, el Cristo vino. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Ya sabemos el nombre de Jesús. El nombre de nuestro Salvador se llama Jesús. La función es Cristo, que eso ya lo vamos a ver la otra semana. El nombre es Jesús, el nombre que está por encima de todo nombre. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para redimirnos, o sea, nos va a liberar. Si antes hemos andado así, ahora Jesús nos dice, hasta aquí, ahora he venido a salvarte, ya esto no va a pasar. Si los pensamientos aún están ahí dando vueltas, consúmalos, haz trabajo, esfuérzate y sé valiente, trabaja. Por eso que Jesús dice, los que están trabajados y cargados, venid a mí, que yo os haré descansar. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar es. ¿Qué estás pensando? En el pasado, purifica tu mente con tu Salvador, para así un pueblo propio celoso de buenas obras, celoso, no permitas que vengan otros dioses, otros recuerdos, cosas del pasado. Empieza a ser una nueva criatura, de modo que si estás en Cristo, nueva criatura eres. Para poder estar en Cristo yo tengo que creer en mi Salvador, tengo que tener a mi Salvador. ¿Quién es mi Salvador? Jesús. El que ha venido a salvarme. Yo tengo que tener a mi Salvador para poder estar en Cristo, porque si yo no tengo a mi Salvador, no voy a poder estar en Cristo. Por eso, ¿y para qué? Para poder yo mantenerme
en purificación. ¿Qué es la purificación? Muchas veces piensan que la purificación es hablar despacito, ya no escucho música, ya no bailo, ya no hago esto, ya no hago el otro, ya no hago aquello. Ahora la pregunta es que ¿tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo? Tienes que estar en Cristo y que el Espíritu que habita en ti es el que te va a guiar. Es el que te va a guiar. Aún estamos en el mundo. No te separes de Él. Y eso lo vamos a ver en otro pasaje bíblico que lo tengo aquí. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido. El apóstol Pedro también lo anuncia. Si nosotros consideramos la salvación en nuestras vidas por medio de Jesús el Cristo, no como una religión, sino como una verdad de conocer nuestro lado espiritual, vamos a creer claramente lo que anunció el rey David, que antes de ser rey era pastor de ovejas, y él puso toda su confianza en el Salvador, en el que vino a salvarnos. Él aún todavía no estaba en esa época, pero él creyó en la Escritura de que eso iba a pasar. Él dejó de existir en la tierra y eso fue lo que pasó. Por eso es que te digo, muy atentos, Apocalipsis se va a cumplir. El Apocalipsis se va a cumplir. Y no es una película de terror, es una realidad. Es lo que va a pasar. Es lo que va a suceder. La gente se asusta cuando hay un temblorcito. Se asusta cuando llueve seguido 3 días, 4 días y se moja todo y los techos se caen. Se asustan. ¿Por qué te asustas si eso no es nada de lo que va a venir? Noé anunciaba que iba a haber un diluvio. La gente no creía. ¿Cuándo creyó del diluvio? Cuando empezó a ahogarse. Cuando empezó a ahogarse y a tener el agua acá, recién creyó lo que Noé decía. ¿Qué estás esperando? Que se abra la tierra, que veas a algunas personas, que la tierra se lo trae, que estés ahí en tu ventana y veas cómo cae el fuego del cielo, que veas cómo sale del mar y se lleva edificios enteros. ¿Estás esperando ver eso para decir, era cierto lo que decía la Biblia? Ya es demasiado tarde. Ahí es tarde. He sabido decirle a muchas personas, haz tu devocional, y han sabido responderme automáticamente, no tengo tiempo. No vas a tener tiempo cuando estés en la sentencia eterna. Ahí no hay tiempo. Hoy sí hay tiempo. Hoy tienes espacio. Hoy tienes el tiempo. Hoy estamos respirando. Hoy hay tiempo. Ya no digas no tengo tiempo. No digas no tengo tiempo. Hoy tienes tiempo. ¿Sabes cuándo no hay tiempo? Cuando ya está la sentencia de muerte. Ahí no hay tiempo. Ahí se acabó el tiempo. Por eso. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Si ya tenemos al Salvador. Ya lo tenemos. Pedro dice, y el apóstol Pedro también lo habla, nos dice, mira, nosotros tenemos que creer que si ahora ya estamos dentro del plan perfecto de Dios y tenemos al Salvador y ahora somos el pueblo escogido, ¿qué es lo que nos beneficia a nosotros? ¿Quiénes somos ahora? Mira lo que tienes que creer. Por eso que la autoestima baja no existe. ¿Sabes cuándo existe la autoestima baja? Cuando tú no tienes a Cristo. Cuando tu vacío existencial, cuando te dejas llevar por ese vacío, no tienes a Cristo, hay autoestima baja, hay problemas, espinos y cardos, dolor, dependencia a drogas, a emociones, dependencia a cualquier otra cosa, a las redes, buscas llenarte. Pero si tú entiendes quién está contigo hoy en día, vas a ver, y con humildad hay que aceptarlo, qué somos y quiénes somos. Dice, mas soy linaje escogido, real sacerdocio, mas vosotros sois. Lo dice el apóstol Pedro. Oye, estamos dentro del pueblo de Dios, no somos cualquier cosa. Nos ha venido a salvar el Hijo del Rey. Estamos con el Mesías, el que ha consumado a Satanás. Con eso ya hemos llegado a la cumbre espiritual. Ya tenemos todo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. O sea, quiere decir, los pecados, ya somos libres del pecado. Somos linaje escogido. Oye, hay luz. El evangelio es luz. Real sacerdocio. Los pecados están consumados. Ya no estoy separado de Dios, ya no estoy en pecado. Nación santa. Separado de Dios. ¿Quién es el santo? El que está separado para Dios. Ese es el santo. El que está separado para Dios. Pueblo adquirido
por Dios, pueblo adquirido por Dios. Sí, creyendo estas cualidades, viviendo bajo estos principios, ¿quién puede decir tiene autoestima baja? ¿Quién puede decir estoy llorando? ¿Quién puede irse con esas dependencias emocionales a drogas, alcohol? ¿Sabes quiénes son los que se van a depender de otras cosas del reino de las tinieblas? Los que no entienden, los que no tienen salvación, no entienden salvación, los que siguen buscando primero lo físico y después lo espiritual. O sea, están en Génesis 3, del 1 al 6. Y como consecuencia viven como Génesis 3, 7. Sin Dios. Sin Dios. Pero aquel que entiende esta verdad, hay autoridad, hay seguridad. Regresamos al principio. Génesis 1.27 y 1.28. Esa es nuestra vida, esa es nuestra realidad, esa es nuestra identidad. Y ahí disfrutamos, y ahí nos reímos, y ahí gozamos, y ahí esperamos al Señor. Esperamos aquí en la tierra o en el momento o en el lugar donde nos ponga el Señor. Si estamos aún aquí o con Él. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo de Dios. Miren lo confrontativo que es la palabra y la verdad. Sí es cierto, antes no éramos del pueblo de Dios, porque antes estábamos bajo todos los placeres del mundo. ¿Que en algún momento les dio felicidad? No. Yo también puedo decir lo mismo. Levanten la mano que los placeres del mundo te dieron felicidad. Yo soy la primera en levantar la mano, porque antes de yo conocer a Cristo, vivíamos bajo lo material, nada más. Nada más. Que nunca se consigue nada, solamente aparentar, competencia, quién tiene más que el otro. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora por misericordia nosotros estamos aquí con Dios. Pero ahora hay que tener misericordia de nosotros mismos. No te apartes de lo que te va a dar respuesta a tu vida, de lo que ya tiene respuesta. Establece este reino en tu hogar, en tu casa, en tu familia, en tu mente, en tu trabajo, en todo. Y lo que no esté de acuerdo contigo, que sea consumado. No te vayas con otros placeres, porque no vas a triunfar. Vas a dejar el ser linaje escogido, ser nación santa, de estar separado para Dios, ser real sacerdocio, o sea, estar libre del pecado. Linaje escogido, Dios conoce su pueblo. Dios conoce su gente. Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Veamos el testimonio de Moisés. En Éxodo capítulo 19, versículos 7 al 9. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos. Antes de que venga el Mesías, como Cristo existió desde el principio, y la salvación desde el principio, Jesús el Cristo está desde el principio. En Génesis 3:15 nos hablan del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesús. Porque vino un ángel de Dios y dice, a este le vas a llamar Jesús. ¿Quién es Jesús? El que va a salvar al pueblo de su pecado. ¿Me entiendes? Entonces, desde el principio ya existía Jesús el Cristo. La restauración del pacto ya estaba desde el principio. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová Dios le había mandado. Que Jehová Dios le había mandado. En esta época, como en esta ahora, en esa y en esta, hay tantos dioses y los dioses tienen sus nombres, ¿no? Entonces, acá le pusieron el nombre de Jehová Dios. Jehová Dios. No es una religión. No es una religión. Es el nombre que se le puso en ese tiempo a Dios, porque aún todavía no había nacido el Mesías. Estaba anunciada la promesa, existía en el espíritu, pero aún no había nacido físicamente. ¿No? Ya lo vamos a hablar después, porque tuvo que nacer físicamente. El mundo cambia lo espiritual por lo físico y se pone primero en lo físico para después llegar a lo espiritual. Y eso es estar al revés. Primero es lo espiritual, luego lo físico.
Y es más, ustedes saben un pasaje bíblico que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Miren este testimonio. Moisés, que es guiado por Dios, Dios está presente, Dios siempre está presente, Dios estaba presente ahí, lo escogió Moisés para que pueda hablarle a su pueblo. Ahora Dios está con nosotros por medio de Jesús, el Salvador, para que el pueblo pueda ser salvo y nosotros estemos conectados con Dios, ¿no? Y dice, y todo lo que el pueblo respondió, esa respuesta es de nosotros. Todo lo que Dios diga, haremos. Y Dios nos dice, oye, sé un discípulo, y el discípulo lo tenemos que hacer. Y Moisés refirió a Jehová Dios las palabras del pueblo. Entonces Jehová Dios dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová Dios. Se dieron cuenta, siempre ha habido un mediador, pero ahora nuestro único mediador se llama Jesús, porque ya nació. Ahora el único camino para estar con Dios se llama Jesús, porque solo Jesús es el Cristo, es el único que ha podido restaurar el pacto, y ahora nosotros somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Entonces, ¿de qué tenemos que depender? Tenemos que depender de esta verdad, tenemos que ser dependientes de esta respuesta, de la respuesta. Y para terminar, en Tito capítulo 2, versículo del 11 a 13 nos dice, porque la gracia de Dios, el regalo perfecto que Dios nos ha dado. O sea, nadie puede decir, Dios me abandonó. Jamás. Eso no existe. El hombre abandona a Dios. ¿Por qué el hombre abandona a Dios? Porque el hombre quiere seguir con sus placeres. Y lo dice la Biblia. Y no solamente es en esta época. También lo dijo el apóstol Tito. Se habló ahí, el apóstol Pablo lo anunciaba, lo decía de muchos lugares los apóstoles, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos. Todos tenemos la opción de poder ser pueblo de Dios. Todos tenemos esa opción, porque Dios ama al mundo. Todos podemos llegar a ser el pueblo de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que buscas tú? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Seguir con los placeres del mundo? Dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, hay que renunciar, hay que divorciarse de las dependencias emocionales, de las drogas, de todo lo que te mantiene separado de Dios. Renuncia, quiébralo, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobrios, justos y piadosamente. Mucha gente dice los deseos mundanos. Ay, entonces ya no bailo, ya no corro, ya no puedo hacer nada, porque todo es mundano. No. Tienes que tener bien claro qué significa ser mundano. El deseo mundano es aquellos impulsos que salen de ti para hacer algo sin Dios. El deseo mundano es hacer cualquier cosa que tú desees hacer sin Dios y mantenerte sin Dios. Y probablemente, ¿no?, tengas éxito sin Dios, pero estás sin Dios, estás sin Cristo, estás sin el Espíritu Santo. Y no te vas a quedar siempre acá. No estás tampoco exonerado ni absuelto de los fracasos. Todos los que han tenido éxito sin Dios han fracasado. Todos los que han logrado lo que hayan logrado sin Dios han fracasado. Es que no hay uno que diga lo contrario. Todos han fracasado. Todos. La búsqueda de cosas materiales sin reparo de nada son deseos mundanos. Te olvidas de la salvación. Satanás sigue gobernando la mente, aparentando ser santo, pero por dentro sepulcro blanqueado.
Tanto luchan con cosas materiales aquí en la tierra y nada de eso les sirve para la salvación. Porque todos hemos visto de que el día que cualquier persona se muere, se meten a un ataúd y el carro de la carroza se va adelante y detrás las personas que lo acompañan. Pero no va detrás ni la casa, ni el reloj, ni las zapatillas, ni las gorras. No va nada. Ni los títulos, ni los cartones, nada. Todo se queda. Todo se queda para que disfruten otros. Por eso, ¿de qué sirvió esos deseos del mundo? ¿De qué te sirvió? Si al final el alma se sigue quemando en el fuego eterno. Sufriste en la tierra y ahora sigues sufriendo en el infierno. ¿Cuándo se acaba todo eso? Puedes acabarlo hoy. ¿Por qué? Porque ya tenemos al Salvador, Jesús. Tengo que creer, tengo que caminar convencido. Tengo que en todo momento estar ahí concentrado, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Cristo. Esto es lo que nos va a dar gloria, satisfacción, gozo, alegría, felicidad, llenándote de todo. Qué mejor placer de disfrutar el día. Señor, gracias. Gracias porque no hay odio, no hay rencor, no hay resentimiento, no hay recuerdos del pasado. Hoy te alabo, hoy te adoro, hoy te sirvo, hoy estoy contigo, hoy estoy pendiente de tu gracia, de lo que tú me digas, qué es lo que tengo que hacer para cumplir tu mandato eterno. Y el Señor nos dice claramente, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto viene por añadidura. Caminemos buscando el reino de Dios, disfrutemos. ¿Acaso le fue mal a Moisés? ¿Acaso le fue mal a David? ¿Acaso le fue mal a Josué? ¿Acaso le fue mal a alguno de los que están en la Biblia que nos sirve como testimonio? ¿Le fue mal a ellos? Nunca. Todos terminaron en victoria y hoy en día están esperando la segunda venida de Cristo, como nosotros también. Ahora somos pueblo de Dios, gracias a nuestro Jesús, el Salvador. Gloria a Dios, familia Filipenses. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día de victoria. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu gracia bendita de regalarnos, Señor, y darnos, Señor, la salvación para poder estar hoy dentro de tu pueblo, Señor, ser tu pueblo escogido, Señor, vivir la restauración del pacto, sentir, Señor, la satisfacción y el olor fragante de tu presencia y caminar contigo, Señor. Enséñanos a amarte cada día más, Señor. Enséñanos a deleitarnos de ti, Señor, a confiar, Señor, que ya no estamos lejos, sino que ahora estamos dentro de tu reino, Señor. Gracias, Padre Celestial. Confiamos en ti, Señor, que así será. Todo esto, Padre Santo, Padre bendito, te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.